¿Te aviso? Muy bien, todo listo. Estamos al aire. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas y todos. Estamos configurando un par de cosas más, pero todo listo. Pues bienvenidas a todas y todos un jueves más de nuestro ciclo de Ciudades Experiencia, territorios que han tenido la oportunidad ya de avanzar en materia de reconocimiento, legislación o promoción de derechos culturales a nivel local. El día de hoy nos reúne el último de estos diálogos. Tenemos la oportunidad de hacerlo con unos invitados de primera que enseguida les vamos a presentar. No sin antes dar un recuento y un agradecimiento a las 212 personas que estuvieron conectadas a lo largo de estos ciclos. Hemos tenido un alcance muy interesante. Cada uno de los diálogos próximo a los 3,000 impactos, lo cual agradecemos muchísimo. Agradecemos muchísimo también a UNESCO, con quien estamos colaborando para que este diálogo no solo se conozca a través de las redes sociales de Cultura San Luis, sino también de UNESCO México. Y muchísimas gracias a todas y todos por esa proximidad y por estar al pendiente de estos diálogos, que como saben serán un insumo más que permitirá darle una capa más de información a lo que será nuestra futura Carta de la Ciudad por los Derechos Culturales. Hemos tenido hasta el día de hoy la oportunidad de encontrarnos con la ciudad de Mérida, que tienen su Carta de Mérida por los Derechos Culturales, con Zapopan y su declaratoria de políticas culturales para la construcción de comunidad en zonas metropolitanas, con Roma, Italia. Esto fue el jueves pasado para conocer la Carta de Roma por los Derechos Culturales. Y hoy tenemos la oportunidad de contar con la presencia de la Ciudad de México a través de sus representantes que el día de hoy nos honran con su visita y con su conexión, que es la Comisión de Derechos Culturales de la Ciudad de México, del Congreso de la Ciudad de México. Entonces vamos a conocer hoy un poco como el plano legislativo de todo este ejercicio de reconocimiento de derechos culturales. Entonces, antes de presentarlos, me permito saludar a quienes también hoy nos acompañan. Muchísimas gracias a la directora de Cultura, Cecilia Padrón Quijano. Muy buenas tardes, directora. Hola. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por acompañarnos. Al secretario técnico, Jorge Arias Hernández. Secretario, muy buenas tardes. Buenas tardes a todas y todos. Saludos a quienes nos acompañan. Y a el secretario general de Gobierno, Sebastián Pérez García. También muy buenas tardes, secretario. Muchísimas gracias por la invitación y estoy atento a los distintos comentarios y gracias por este diálogo. Bien, pues les quiero presentar a nuestros invitados del día de hoy. Les voy a presentar a la maestra Laura Michelle Muñoz González. Ella es administradora por la UNAM, estudió la maestría en Gestión y Administración de las Artes y la Cultura en el King's College London. Cuenta con 8 años de experiencia desarrollando proyectos culturales, digitales y de vinculación. Ha participado en proyectos de muralismo y como asesora en cursos y talleres de emprendimiento, como colaboradora en el taller Huachinango. Además, cuenta con estudios de cultura visual por la Universidad de Berkeley, en California. En la UNAM realizó evaluación estratégica de los proyectos de la Coordinación de Difusión Cultural, como líder de proyecto de planeación y enlace con Europa, Medio Oriente y África, desde la Coordinación de Asuntos y Relaciones Internacionales. Desde 2015 participa activamente en el Seminario de Investigación Museológica de la Coordinación de Divulgación de la Ciencia y es cofundadora del Mexican Art and Cultural Research Symposium en el Reino Unido y de la plataforma universitaria Territorio en UNAM. Actualmente es investigadora independiente, asesora en políticas y legislación cultural en la Ciudad de México. Imparte el taller de Derechos Culturales en la Escuela de Economía Social y Solidaria. Escribe para la revista Bocanova y desarrolla investigación desde la plataforma Pasaporte Cultural. Un gusto, maestra Michelle, bienvenida. Gracias. Y les presento también a quien es secretario técnico de la Comisión de Derechos Culturales en representación de la diputada Gabriela Osorio, el licenciado Aldo Giovanni Saldaña Martínez. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Nacional,
que cuenta con una amplia experiencia en materia legislativa y con diversos estudios en materia parlamentaria. Se ha desempeñado como secretario técnico de la Comisión de Vigilancia de la Contraloría Mayor de Hacienda del Distrito Federal, como asesor en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, subdirector del Diario de Debates de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, asesor de la Comisión de Trabajo y Prevención Social de la Cámara de Diputados, jefe del Departamento de Asesoría y Registro de Organizaciones de Representación Ciudadana en el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Actualmente es, como les comentaba, secretario técnico de la Comisión de Derechos Culturales para esta primera legislatura de la Ciudad de México. Es profesor de las asignaturas de Derecho Constitucional y Derecho Electoral en el Centro Universitario del Valle de Anáhuac. Bienvenido también, licenciado. Muchas gracias y muy buenas tardes a todas y todos. Muy bien, pues simplemente recordarles que estos ejercicios parten de la recomendación que CGLU emite para aquellas ciudades que deciden hacer una apuesta en materia de derechos culturales desde lo local, a través de sus documentos para la implementación de la Agenda 21 de la Cultura y de su recomendación 4.2 en la que sugiere se diseñe de manera colaborativa y participativa un documento que reconozca las responsabilidades y los derechos culturales de las personas en un territorio. Para conocer más de esto y también para llevar a cabo el ejercicio de moderación de la mesa, tenemos la lectura de nuestra nota conceptual que hemos desarrollado con UNESCO por parte de la directora Cecilia Padrón y nos quedamos con este ejercicio de... Pues adelante, directora. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, bienvenidas. Bienvenida Michelle, bienvenido Aldo. Un saludo muy, muy especial también y nuestro agradecimiento a la diputada Gabriela Osorio por permitirnos acercarnos a ustedes, por compartir esta experiencia que han dado y bueno, pues me voy a permitir efectivamente dar lectura a la nota conceptual para enmarcar esta última sesión del ciclo de experiencias Ciudad UNESCO San Luis Resiliarts. La elaboración de hojas de navegación a nivel local por los derechos culturales y el dimensionamiento de la cultura como el cuarto pilar del desarrollo sostenible es tendencia y una apuesta que cada vez más ciudades están buscando. Y justo en esa búsqueda de colocar a la cultura como centralidad y un eje transversal de sus políticas públicas, es una respuesta a la más de una década de la constitucionalización de los derechos culturales en México, tras 72 años de adoptada la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los 54 años del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En este recorrido destaca la elaboración y puesta en marcha a nivel federativa desde 2008, la Ley de Cultura para el Estado y los municipios de San Luis Potosí, y más recientemente a nivel país la Ley General de Cultura y Derechos Culturales del 2017. Es evidente, pues, el incremento de territorios que en los últimos años han decidido asumir con responsabilidad la gestión y la construcción de herramientas, leyes, cartas, reglamentos o declaratorias para reconocer, reafirmar, promover y garantizar los derechos culturales de las personas que transitan y habitan su interior. En este sentido, la Organización de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, el CGLU, a través de su documento político Agenda 21 de la Cultura, sugiere a todos los gobiernos locales que apuestan por el fortalecimiento de los derechos humanos de la cultura, como un primer paso a instrumentar, trabajar en pro de la definición participativa de un documento que enuncie esos derechos y las responsabilidades culturales de todas y todos. Una de las primeras ciudades en hacerlo fue Barcelona en el año 2002, que editó entre su ayuntamiento y una organización, la organización Interarts, su Carta por los Derechos Culturales. Otro ejercicio también muy importante fue el de la elaboración de la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad del 2010, una iniciativa del gobierno de lo que fuera entonces todavía el Distrito Federal y de la Coalición Internacional para el Hábitat América Latina. Más recientemente, es posible rastrear la creación de la Ley de Derechos Culturales para el Estado de Guanajuato del 2018, así como la Ley de Derechos Culturales para habitantes y visitantes de la Ciudad de México, creada en la coyuntura de su proceso constituyente y que hoy nos convoca esta tarde.
A propósito de referentes, está el Reglamento de Derechos y Actividades Culturales de Zapopan, que también ya revisamos hace un par de semanas, que en ese mismo año pudo reformarse tras conseguida la declaración UNESCO Zapopan, Políticas Culturales para el Desarrollo de Comunidad en Áreas Metropolitanas. En 2018 nace la Carta de los Derechos Culturales de Mérida, Yucatán, un documento de reafirmación y definiciones colectivas elaborados a partir de la experiencia catalana con el apoyo del CGLU. Voy a plantear dos preguntas claves detonadoras y que también provocan una reflexión importante justo por el momento que nos toca vivir. ¿Es posible establecer que aquellas ciudades que se han dado a la tarea de avanzar en la generación de marcos de garantías por los derechos culturales son también las que tuvieron una mejor respuesta en la definición de estrategias para paliar los efectos de la reciente crisis surgida a razón de la pandemia por COVID-19? ¿Cómo han funcionado estas herramientas y declaratorias frente a las numerosas crisis que han derivado de esta emergencia sanitaria? Con este ciclo de ciudades experiencia derechos culturales frente al COVID-19, justo buscamos identificar las recomendaciones, las advertencias, los atajos, las sugerencias que otras ciudades, que otros territorios ya cuentan y a través de sus instrumentos similares al que nosotros estamos buscando codiseñar en San Luis Potosí. ¿Qué podemos aprender de estas experiencias? ¿Cómo podríamos hacer de nuestra carta local un documento funcional y responsivo, incluso en casos de emergencia? Secretario General, bienvenido. Sebastián, nos da muchísimo gusto que nos acompañes esta tarde. Gracias por tu tiempo y pues te cedo la palabra para plantear esta primera serie de cuestionamientos y de preguntas que van a provocar nuestra reflexión a nuestros invitados. Muchas gracias. Muchas gracias, directora. De verdad, muchas gracias. Y primero, celebro podernos dar este tiempo de conversar. Finalmente es algo muy importante. Nosotros estamos ahorita desde un gobierno municipal que tenemos una claridad que como primera institución referente y que tiene cercanía con la ciudadanía, pues el compromiso es mayor. ¿Por qué? Porque es la primera autoridad en la cual los ciudadanos tienen esa relación con las distintas autoridades, independientemente del color, de la sigla o de la postura política que puede tener cada uno de los distintos niveles de gobiernos. Para nosotros es muy importante, estando en un proceso democrático, y creo que es la manera responsable de poderlo partir así, y sabemos que tuvieron la Ciudad de México pues toda una discusión muy interesante para poder tener su Carta Magna, ¿no? Y fue toda una discusión que llevó muchas reflexiones, conversatorios múltiples con distintos colectivos, con ciudadanos, con distintas fuerzas políticas, pero al final se pudo materializar en un documento que hoy día le ha dado esa constitución a la Ciudad de México, y lo cual fue un hecho inédito en los años recientes. Nosotros sí entendemos, y nos queda perfectamente claro, que la cultura la hace Michelle, la hace Aldo, la hace Cecilia, nuestra directora, la hace Jorge, la gente que nos está viendo. La cultura la hacemos todos, como ese elemento sensitivo de cultura. Y obviamente en un contexto en el cual nosotros queremos y necesitamos esa ruta, esa guía, esa expertise para poder materializar nuestros mismos derechos culturales, a mí sí me gustaría preguntarle abiertamente tanto a Aldo como a Michelle, ¿cómo fue esa experiencia desde lo local también para ellos, para poder iniciar esta discusión y luego materializarlo en lo que eventualmente se convirtió en una ley ya más trabajada para garantizar y tener una responsabilidad de todas y de todos los ciudadanos que habitan la Ciudad de México? Entonces, para mí sería importante cuáles fueron los principales retos que tuvieron o que tuvieron que sortear, y también partir un poco del contexto para tener un punto de partida en esta discusión que se dio desde lo local en la Ciudad de México. Entonces me gustaría primero escuchar la voz de Michelle y después la técnica legislativa que nos pudiese decir Aldo sobre estos actores y estas, pues ahora sí que problemáticas que tuvieron que sortear para poder llevar el logro que se pudo obtener. Gracias, muchas gracias, Sebastián. Agradecemos de nuevo, pues por supuesto, la invitación y la posibilidad de generar estos intercambios. Para nosotros, pues es
muy importante también pues platicarles un poco de cuáles han sido los retos en el contexto, por ejemplo, y bueno, iniciando un poco a comentarles cómo ha sido el trabajo legislativo en los últimos meses, pues sí es importante comentar, seguramente ustedes o muchos de ustedes habrán visto que pues a nivel federal también hubo complicaciones en torno a que los congresos y la misma legislación y las mismas leyes orgánicas y los reglamentos en el ámbito legislativo pues no estaban preparados, ¿no? Para sesionar a distancia, no estaban preparados o no estaba preparado, digamos, un marco, el marco del andamiaje jurídico legislativo para tener que funcionar a distancia, ¿no? O sea, eso ha sido uno de los grandes retos, es decir, de manera, en las últimas semanas, pues tuvo que darse una discusión y el Congreso asimismo tuvo que reformarse para poder establecer, pues, mecanismos que les permitieran trabajar a los diputados y diputadas y, bueno, al Congreso en general, a trabajadores, trabajadoras, asesores, en línea, ¿no? Eso implicó, pues, un gran reto que creo yo que pues ningún congreso a nivel estatal ni la misma Cámara de Senadores, el Congreso de la Unión pues no estaba preparado, ¿no? Entonces en ese sentido tenemos un primer contexto en el que se detiene, digamos, la actividad legislativa de manera presencial y es necesario reactivarla a través de reformar pues todo este andamiaje. En ese sentido, pues también creo que es importante, como bien han comentado, pues situar que la Ley de Derechos Culturales pues corresponde también a todo un devenir histórico-político, ¿no? O sea, corresponde a una coyuntura así específica de crear un nuevo acuerdo social, ¿no? O sea, de crear esta constitución de la ciudad, de reformar también, por supuesto, la constitución política del país, pero sí corresponde, creo yo, a varias décadas o varios años de cocinarse pues una reforma política, ¿no? Es decir, sí hay que situar que el contexto de los marcos normativos pues tiene que ver con pues esta lucha por la ciudad, por sus habitantes, por sus ciudadanos, en tener mayores libertades, ¿no? O sea, no hay que olvidar que en el 87 se crea la Asamblea de Representantes, en el 96 se concede la facultad a ciudadanos y ciudadanas de emitir el voto directo para elegir a nuestro jefe de gobierno, a nuestra jefa de gobierno. Y en ese contexto creo que también es interesante, tal vez voy a hablar también de otras normas y del contexto legislativo que nosotros nos hemos venido encontrando, pero creo que sí es importante destacar que pues esta reforma pues no implica solamente el cambio de nombre, ¿no? O sea, el hecho de tener una nueva constitución no implicó únicamente cambiarle de Distrito Federal a Ciudad de México, sino crea o implica la creación jurídica de una entidad federativa que goza de autonomía, pero no de soberanía como otros estados de la República. En ese sentido, la legislación, pues no solo cultural y en términos de lo que vamos a hablar en la sesión del día de hoy, en términos de derechos culturales, pues es, digamos, que se encuentra en un contexto normativo jurídico muy especial, ¿no? Voy a poner un ejemplo de esto, ¿no? Por ejemplo, una vez que se emite la Constitución de la ciudad, la entonces PGR mete una impugnación ante la constitucionalidad del artículo 18 que habla sobre el patrimonio de la ciudad, ¿no? En el sentido de la invasión de facultades, en el sentido de la invasión de la Ciudad de México respecto a legislar sobre vestigios o restos fósiles y sobre monumentos arqueológicos, artísticos e históricos. ¿Qué quiero decir con esto? ¿No? Que con esto tuvo que modificarse la Constitución porque el constituyente, digamos, que fue más allá de lo que podía legislar en términos del derecho cultural al acceso y disfrute del patrimonio cultural de la ciudad, ¿no? Y en este sentido es donde creo que a lo largo de esta conversación vamos a poder platicar un poco del entramado, pues digamos, jurídico que se está cambiando pues de manera masiva, ¿no? O sea, estamos ante el reto de sí tener una nueva constitución, ante el reto de que pues la Ley de Derechos Culturales es una ley pues muy nueva, ¿no? O sea, tiene 2 años de su implementación. Y creo que de cara a
digamos, a esa novedad, o bueno, ya no tan nuevo, pero de estos años recientes en que está la Constitución, el reto ha sido para nosotros, pues, encontrar que, además, todas las comisiones al interior del Congreso de la ciudad, pues, están trabajando en los diferentes marcos que mandata la ciudad, ¿no? O sea, en el ejemplo de patrimonio cultural, pues no compete únicamente a la Comisión de Derechos Culturales, ¿no? También hay temas de ordenamiento territorial, hay temas de patrimonio natural, hay temas en muchos otros aspectos que se están legislando al mismo tiempo. En los mismos límites territoriales de la ciudad se creó la normatividad para especificar los alcances, ¿no? Incluso de qué significa la ciudad jurídicamente en términos territoriales. Y en ese sentido, pues creo que uno de los retos más complejos que nosotros hemos encontrado es encontrarnos que la Ciudad de México, pues no solo es una entidad que digamos es la entidad capital, sino que además tiene una reciente constitución con diversos artículos que hablan sobre derechos culturales y con diversas normatividades que están vinculadas al ejercicio de los derechos culturales, ¿no? O sea, con esto, pues quisiera yo poner un poco a lo mejor la tonalidad en la conversación de que posiblemente, pues ahorita a lo largo de nuestras intervenciones surjan otras normatividades que regulan, norman, garantizan o protegen diversos derechos culturales, ¿no? O sea, en la Ciudad de México digamos que tenemos un mapa de ruta que es mucho más pues que es un entramado, ¿no? Que tiene que ver con diferentes ámbitos, pero que además es muy reciente, ¿no? En ese sentido, pues yo solo agregaría que, por ejemplo, pues recientemente tenemos también la ley del Sistema Integral de Derechos Humanos, se renovó y se hizo también todo este nuevo sistema de la ley de participación, la ley del Sistema de Planeación para el Desarrollo, es decir, hay muchas otras normatividades que al mismo tiempo están entrando en juego, no solo para la garantía de diversos derechos humanos, sino también incorporan pues una perspectiva de derechos culturales, ¿no? Entonces, no hay que olvidar pues justo lo que comentaban, la coyuntura fue la séptima legislatura, ¿no? La coyuntura fue también, pues, la voluntad política, ¿no? Del entonces diputado José Alfonso Suárez del Real, ¿no? Para impulsar esta discusión. Y creo que se enmarca también esta ley de derechos, pues, justo en esta discusión que se venía también ya dando y cocinando, pues, desde 2005 con la aprobación de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, y que se enmarca pues justo como una obligación que mandata la Constitución, ¿no? O sea, eso es algo importante, o sea, es decir, existe una ley de derechos culturales en la ciudad porque en la Constitución se estableció una serie de discusiones en las que pues había una petición muy clara, un clamor ciudadano muy claro por tener una normatividad específica para este ámbito. Gracias, Michelle. Yo, de mi parte, de entrada, quiero agradecerles a nombre de la diputada Gaby Osorio a las personas organizadoras de este evento por la invitación que se nos hizo. De antemano, pues también hago extensiva una disculpa ya explicaba hace unos momentos antes de entrar al aire, decimos de esta forma, que pues por algunas cuestiones de salud ella tuvo que ausentarse de este evento. Sin embargo, pues bueno, les hacemos extensiva un agradecimiento al presidente municipal de San Luis Potosí, al maestro Francisco Nava Palacio. Le damos las gracias también a la arquitecta Cecilia Padrón, al maestro Armando Navarro, también a Jorge Francisco Arias, y también le damos las gracias a Gerardo Padilla, que fue quien nos contactó también para participar en este evento. Bueno, dicho lo anterior, yo únicamente quisiera señalar lo siguiente. Lamentablemente a nosotros no nos tocó como primer congreso de la Ciudad de México la construcción de la Ley de los Derechos Culturales de los habitantes y visitantes de la Ciudad de México. Ya lo señalaba a la compañera Michelle, esto le tocó a la séptima legislatura. Y pese a ello, a nosotros como primer congreso, como primer legislatura, nos está tocando, como bien lo señalan, su implementación, pero sobre todo estamos ahorita revisando que realmente esté funcionando esta ley. ¿Por qué lo digo de esta manera? La Ley de Derechos Culturales se expide, tengo la fecha de este lado, se expide en enero de 2018. Prácticamente estaban en la recta final para concluir la séptima legislatura, que concluyó en el mes de julio de 2018.
la nueva legislatura que entró en septiembre de 2018, el primer Congreso, le toca recoger este marco normativo y prácticamente al nuevo gobierno entrante también le toca implementarlo, ¿sí? Entonces, pareciera que a pesar de que no estuvimos en la construcción de ese marco normativo de manera directa, nos ha tocado a nosotros, como primer legislatura, revisar la aplicación del marco. Les platicamos, por ejemplo, que ahorita una de las primeras acciones que se llevó por parte de la Jefatura de Gobierno y en el caso de la Secretaría de Cultura fue el poder instaurar el Instituto de los Derechos Culturales, que es una de las figuras que crea la Ley de los Derechos Culturales. Es un instituto pues prácticamente nuevo, ya lo señalaba Michelle, la ley es prácticamente, no tiene ni 2 años. Entró en vigor en enero, pero prácticamente le toca al nuevo gobierno echarla a andar. Y a raíz de eso también nosotros, como primer legislatura, nos dimos a la tarea, ya con las nuevas actividades que encomendaba la Constitución, de revisar sobre todo esta ley y ahora tener que armonizarla con nuevos marcos que se están por expedir en la Ciudad de México. Me refiero a una ley de patrimonio cultural, natural y biocultural de la Ciudad de México, que la semana pasada fue aprobada al seno de la Comisión de Derechos Culturales, una ley de espacios culturales independientes que tiene fundamento en la Constitución Política de la Ciudad de México y que también la propia Ley de los Derechos Culturales también prevé para el apoyo a los espacios culturales. Tenemos una ley de filmaciones para la Ciudad de México que pronto habrá de expedirse y una ley de fomento al cine mexicano en la Ciudad de México que también habrá de expedirse. Pero lo que quería compartir es que prácticamente a esta legislatura le ha tocado revisarla y sobre todo tener que ya sea armonizarla o en su momento que ya también nos ha tocado impulsar algunas reformas, que fue la última que llevamos sobre ella, fue en mayo de 2019, justamente casi a un año de haberse expedido, llevamos una reforma a esta ley de los derechos culturales para poder dar garantía en su aplicación y sobre todo en el actuar del Instituto de los Derechos Culturales, que es un organismo adscrito a la Secretaría de Cultura, pero que sin lugar a duda tiene un papel fundamental en el cuidado y sobre todo en la protección de los derechos culturales de los habitantes y visitantes de la Ciudad de México. Entonces, para cerrar esta intervención, prácticamente es un marco normativo nuevo. Nos toca a esta primera legislatura recogerlo, volver a revisarlo y ahorita estamos en un camino para poder armonizarlo con esta nueva normatividad que quedó pendiente de la legislatura pasada y que será esta legislatura la que tendrá que expedir estos marcos normativos. Creo que tiene apagado su micrófono, arquitecta. Gracias. Gracias, Aldo. Y es que, Michelle, justo esa es la siguiente pregunta. O sea, ¿cómo esta ley, sea este documento, ¿no? Sea en este tiempo, ¿no? Con el paso de la legislatura, se ha traducido ya en acciones, en implementaciones. Nos gustaría profundizar un poquito más en si es que esta ley funciona como un marco para la definición de políticas públicas, de programas operativos, cómo se relaciona este documento, cómo se vincula al tema del presupuesto público. Creo que eso es de vital interés, sobre todo para el sector cultural que generalmente se ve precarizado y más en un momento como el que estamos atravesando. Sí, muchas gracias. Bueno, pues justo un poco como comentaba al inicio de esta intervención, hasta ahora, pues lo que hemos nosotros pues podido visualizar, ¿no? A 2 años de la implementación de esta ley es que pues al día de hoy existe el Instituto de Defensa de los Derechos Culturales, dirigido por el maestro Jesús Galindo Calderón. En el sentido del ámbito de los derechos culturales, un poco por ahí yo quería empezar a comentar. Yo podría decir que el entramado es mucho más, el espectro es mucho más amplio de aquello que establece la Ley de Derechos Culturales, ¿no? O sea, la Ley de Derechos Culturales establece principios rectores, establece la creación de este instituto, establece cómo se va a trabajar por la promoción y defensa,
pero hay otras normas en el ámbito de la ciudad que regulan ciertos aspectos, ¿no? Por ejemplo, en el tema presupuestal, es en realidad la Ley de Fomento Cultural de la ciudad la que establece en su artículo 19, fracción cuarta, que la jefatura de gobierno debe asignar como mínimo 2% del presupuesto a el ámbito cultural, ¿no? O sea, es decir, tenemos otra ley de fomento que habla de manera muy específica del tema presupuestal y de otros temas. Pero podríamos decir, o bueno, yo lo que podría abonar un poco a la discusión sobre los marcos legislativos es que justo aquellos que no existen se tienen que crear por mandato constitucional, ¿no? Como puede ser la Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad, es decir, es un nuevo marco que se trabajó por mandato constitucional que tiene que ver con derechos de los pueblos, barrios y comunidades indígenas residentes, pero además tenemos un entramado que es mucho más amplio, ¿no? O sea, tenemos la ley de bibliotecas, la ley de archivos, la ley de filmaciones, como comentaba Aldo, que la ley de filmaciones es sumamente interesante por las tensiones y por los dilemas entre derechos que implica filmar en espacio público. O sea, cuando hablas de filmación, hablas, por supuesto, del derecho a participar en la vida cultural, cinematográfica, en lo documental, en lo periodístico, pero también hablas de los derechos de los residentes, de los ciudadanos, y de cómo pues afecta también o impacta en su vida diaria las filmaciones, ¿no? O sea, ahí no debemos olvidar, por ejemplo, la Ciudad de México es la ciudad donde se filma más contenido en español en el mundo. O sea, imagínense ustedes, es un gran reto o es un gran dilema cómo generar un marco jurídico que a 10 años de haberse creado tenga una perspectiva ambiental, una perspectiva de derechos, una perspectiva de diversidad, una perspectiva económica. Es decir, es el trabajo, digamos, que hemos encontrado nosotros en esta primera legislatura, no es solo en lo referente a la ley específicamente de derechos culturales, sino cómo los derechos culturales están o no contenidos en los marcos legislativos de la ciudad, ¿no? En este sentido, también, como comentaba Aldo, por mandato constitucional, también el artículo 18 de la Constitución habla del patrimonio de la ciudad y mandata crear una ley de patrimonio con diferentes perspectivas en donde se incluye de hecho el patrimonio de la humanidad en la Ciudad de México, pero que esto pues contraviene o entra en tensión o podría entrar en antinomia con lo que establece la Ley de Salvaguardia del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal. Es decir, en términos de derechos culturales estamos hablando de cómo estas perspectivas emanan o están contenidas en otros marcos normativos. Por ahí comentaba sobre la Ley de Participación Ciudadana, que también es una ley en donde pues hay un presupuesto, hay un porcentaje, ¿no? para proyectos ciudadanos, donde también hay una gran parte o hay muchos proyectos comunitarios de base social que utilizan estos mecanismos de participación y de presupuesto para implementar acciones o proyectos culturales a nivel local en sus demarcaciones territoriales, ¿no? O sea, por ahí tenemos, por ejemplo, un presupuesto que tiene que ver con la ley de participación. Y recientemente también pues fueron aprobadas y publicadas de manera muy reciente la Ley Constitucional de Derechos Humanos, que también tiene que ver con el sistema tanto de planeación, de operatividad y de seguimiento a los derechos humanos, donde estarán contenidos, por supuesto, los derechos culturales. Y, por ejemplo, la ley del sistema de planeación del desarrollo de la Ciudad de México, donde es importantísimo, porque ahí estamos hablando, pues, no solamente de derechos culturales o de derecho a la ciudad, sino de todos aquellos derechos que están contenidos con la vida misma en la metrópoli, ¿no? Entonces, en este sistema, en esta ley, por ejemplo, del sistema de planeación, se habla del Plan General de Desarrollo, el Plan General de Ordenamiento, que tiene componentes culturales y tensiones y dilemas culturales sumamente importantes, ¿no? En términos del territorio, en términos de cómo se concibe lo natural y lo urbano en este territorio, tiene que ver con los programas sectoriales, ¿no? O sea, a partir de la ley del sistema de planeación, se tendrá que embonar, o sea, yo lo vería como un rompecabezas, ¿no? O sea, como todos estos marcos son un rompecabezas, que es un rompecabezas, digamos, de 1000 piezas, que todo se está renovando o haciendo al mismo tiempo, ¿no? Entonces
pues un poco cuando nos invitan a hablar de esto es sumamente complejo o abrumador, diría yo, cuando empezamos a hablar de otros marcos, porque pues por supuesto no todos emanan o están coordinados por la presidencia de la Comisión de Derechos Culturales, ¿no? O sea, hay otras comisiones, la misma Comisión de Derechos Humanos, ¿no? Del Congreso de la Ciudad, que trabaja también sobre esta perspectiva transversal en los marcos. Tendrá también mucho que ver justo, o hubo una gran discusión en temas justo de ordenamiento y territorio, ¿no? Donde también, por supuesto, que los derechos culturales pues entran en juego. Entonces, un poco lo que podría decirles, y no sé si a lo mejor resulta no tan útil o no les sirve tanto porque la discusión sé que era solo sobre la ley de derechos culturales, es un poco también cómo los derechos culturales están presentes o cómo tenemos que hacerlos presentes en otros marcos normativos. O sea, ahí es donde creo que hay uno de los grandes retos. Y otro de los retos, como comentaba Aldo, es que también la Constitución es muy clara y la Constitución mandata, ¿no? O sea, los diputados de esta primera legislatura, las diputados de esta primera legislatura, llegaron con una hoja de ruta muy clara, ¿no? O sea, llegaron, por supuesto, con sus propias agendas, inquietudes y mecanismos de parlamento abierto, pero también en el ámbito cultural era muy claro o es muy claro que la Constitución, al menos en su artículo 8 sobre derechos culturales, en su artículo 18 sobre patrimonio de la ciudad, en su artículo 58 y 59 sobre pluriculturalidad y derechos de los pueblos y barrios originarios, mandata la creación de estos lineamientos específicos, ¿no? O sea, tenemos, digamos que muchas responsabilidades en un espectro muy amplio, si lo queremos ver ahí, de o crear nuevos mecanismos y nuevos ordenamientos o renovar los existentes, ¿no? En este sentido, por ahí también dentro de la agenda legislativa que se ha trabajado pues ya en el último año y medio, 2 años, creo que ya ya llevamos del proceso, la ley de fomento al cine mexicano en la ciudad, ¿no? La cual también, pues creemos nosotros que será muy, pues innovadora y de vanguardia en el sentido de que incluye nuevas definiciones que no estaban, que no se tomaban en cuenta en el marco que nos regula actualmente, nuevos mecanismos y, por supuesto, pues un mayor presupuesto para el fomento al cine mexicano en la ciudad, ¿no? Entonces, digamos que yo podría abonar a que la hoja de ruta sobre la cual pues se implementan o se diseñan los programas y pues todas aquellas acciones con perspectiva en derechos culturales, pues parten de un espectro muy amplio de normatividad y de leyes que están ahorita en proceso o de renovación o que acaban de ser creadas, publicadas y emitidas. Gracias, Michelle. Yo también un poco, para ahondar un poquito más sobre el tema. En lo personal, a mí me gusta mucho, cuando hablamos de la ley de los derechos culturales, especificar un tema que desde el propio título de la ley va implícito, que tiene que ver con que no solamente esta ley está dirigida para los habitantes de la Ciudad de México, sino también para los visitantes de la Ciudad de México. Y la verdad es que fue algo muy ambicioso porque de entrada comentaba yo que cuando inicia esta legislatura prácticamente esta ley apenas va arrancando, incluso con este nuevo gobierno, porque ya al gobierno saliente ya no le tocó aplicarla. Y dentro de las primeras acciones que hemos visto que se han implementado desde el gobierno de la ciudad y que tiene que ver sobre todo para poder llevar a cabo este proyecto ambicioso de no solo beneficiar a los habitantes, sino también a los visitantes de la ciudad, a mí me gustaría señalar 2 grandes programas que maneja actualmente la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Uno de ellos tiene que ver con lo que son los grandes festivales comunitarios que se han venido implementando durante los 2 años de gestión de este gobierno y que en este último año se ha reportado que por lo menos tuvo un impacto sobre aproximadamente 18 millones de personas. O sea, el implementar el programa de grandes festivales comunitarios en la ciudad, derivado de la aplicación de esta norma, ha tenido un impacto que ha permeado sobre 18 millones de personas, tanto habitantes como visitantes de la Ciudad de México. Por otro lado, existen
otro programa que nace también de los propios principios de lo que está mandatando la Ley de los Derechos Culturales, que tiene que ver con el programa de cultura comunitaria que se ha venido replicando a través de diversas instancias que implementa la Secretaría de Cultura. Uno de ellos es la Fábrica de Artes y Oficios, los famosos faros en la Ciudad de México. Tenemos también las casas de cultura, los centros culturales y puntos de innovación y libertad, arte, educación y saberes, que son los famosos pilares, que es uno de los programas que se ha venido dando mucha difusión aquí en la Ciudad de México y que se ha venido implementando. Son dos programas que de alguna manera rescatan los principios y lo que mandata la Ley de Derechos Culturales y que se ha implementado a raíz de este nuevo gobierno. Y lo digo de esta manera porque yo comentaba, esta ley ya no le tocó a la legislatura, ellos la expiden, se publica, pero ahí quedó. Es este nuevo gobierno a quien le ha tocado la responsabilidad de retomar esta ley y echarla a andar. Y pues bueno, yo comentaba nada más que justamente la ambición de esta ley no solamente es para los habitantes, sino también para los visitantes de la Ciudad de México. Esto. No, bueno, y creo que es bastante obvio la respuesta de cómo sí desde la legislación hay una articulación de política pública que se desdobla hacia la conformación de nuevas organizaciones, nuevas formas de dimensionar, no únicamente desde el fomento de la creatividad, sino de verdad de una perspectiva transversal que toca todos los ámbitos del vivir una ciudad, del cómo se habita y cuáles son tus obligaciones y tus derechos al pisar un territorio tan complejo como es la propia Ciudad de México. Y bueno, en estos momentos nos sentimos con la obligación de hacer la pregunta y le cedo la palabra al secretario técnico. ¿Qué sucedió con este proceso? Ya nos dio un adelanto Michelle respecto a justo el momento del Congreso, pero ¿qué pasó? ¿Cómo operó la ley durante este periodo de pandemia? Secretario. Muchas gracias, directora, y muchas gracias tanto a Michelle como a Aldo por todas estas experiencias. Una vez más, celebrar a la Dirección de Cultura por todo este ejercicio que está haciendo de compartir las buenas prácticas. Creo que es fundamental para una ciudad como San Luis Potosí el hecho de generar esta normatividad a partir de las buenas experiencias y de compartir con otras ciudades, en este caso la Ciudad de México, todas estas buenos oficios que han tenido. Pues primero también agradecerle a la diputada Gaby Osorio, que aunque no está, que su equipo habla muy bien de todo el expertise que ustedes tienen desde la comisión que ella preside. Y justamente a partir de cómo se ha ido elaborando, y que creo que eso es mucho de lo que está haciendo la Dirección de Cultura desde la normatividad, que después pasará también por el Cabildo. ¿Qué pasó? Porque la situación de la pandemia derivada del COVID-19 pues vino a cambiar la realidad del planeta, ¿no? Entonces, al menos de lo que hemos visto desde San Luis Potosí, la parte cultural y la Dirección de Cultura tuvo que reinventarse prácticamente en cuanto a que tenía un proyecto, igual que prácticamente todas las direcciones, de qué hacer durante el año, y que la pandemia tuvo que modificar todo eso. Desde la legislación que existe, desde la normatividad, y que bien lo decía Michelle, toda esa transversalidad, porque va tocando diferente normatividad. ¿Qué pasó? ¿Cómo se pudo adecuar lo que existe a una condición extraordinaria que nadie tenía previsto? Aldo, ¿quién va? Pues desde el trabajo legislativo, como comentaba también hace unos momentos al inicio de la conversación, pues un poco lo que sí, pues digamos como a todos fue complejo, fue generar pues justo las discusiones y los cambios normativos que se necesitaban para poder sesionar, ¿no? Desde el punto de vista de lo que se ha trabajado, lo que se siguió trabajando en la presidencia de la comisión, pues fue precisamente el no detener los procesos de discusión, de dictaminación, pues de estos marcos que son pues marcos muy amplios, ¿no? Que tocan diversos aspectos. Como comentaba Aldo, pues lo que se ha trabajado es que ya esperemos que en próximos
día se discute en pleno del Congreso la Ley de Espacios Culturales Independientes, que sabemos que sobre todo en este proceso de pandemia, ante el confinamiento, ante el cierre de espacios, ¿no? Donde podamos reunirnos, pues han tenido pues un impacto muy fuerte, ¿no? O sea, muchos de ellos están en riesgo, pues en riesgo de no volver a abrir, ¿no? O sea, en riesgo de cambiar de giro, en riesgo de perderse como recintos fundamentales, ¿no? De la vida cultural en la ciudad. Entonces, desde lo que se ha trabajado en la comisión, pues es continuar con estos marcos que brinden pues mayor fortaleza, certeza a las acciones públicas, ¿no? A las acciones que se establecen desde gobierno. También pues se ha pues continuado, ¿no? Con este trabajo desde la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural, ¿no? Que también sabemos que por ahí pues ha continuado los procesos de restauración, ¿no? De diferentes espacios, edificios históricos de la ciudad. Y estas dos leyes, la Ley de Fomento al Cine Mexicano y la Ley de Filmaciones, que son dos normas que ya tenían pues más de 10 años de no revisarse a profundidad, ¿no? Y que también pues vienen en un contexto ya de una reciente constitución en la que se tienen que, pues por supuesto, transversalizar diferentes perspectivas y sobre todo, pues construirse desde la base de los derechos humanos, ¿no? Entonces, en ese sentido, el trabajo legislativo, pues ha, digamos, como yo creo que todos los congresos del país y también a nivel federal, pues sí sufrió pues un cambio muy radical, porque no, o sea, no solo el teletrabajo no estaba preparado para esto, sino tampoco pues las mismas cosas operativas como las firmas, ¿no? Por ejemplo, de diputados y diputadas, cómo enviar los documentos con seguridad y privacidad, es decir, sí fue en términos del operativo de los congresos, pues sí ha sido muy complejo. Fue también pues muy interesante justo cómo discutir la digitalidad en la legislación, ¿no? O sea, eso por una parte. Y pues para cerrar este año nosotros esperamos que sí contemos ya con estas discusiones en los plenos de estos 4 marcos que son muy amplios, que no es lo único, o sea, no es la única agenda que se ha trabajado desde la Comisión de Derechos Culturales, pero sí son los marcos pues más amplios y que más, digamos, trabajo en términos de cómo se vinculan con otras legislaciones, en términos de participación, en términos de apertura, en términos de quiénes son las autoridades interesadas. O sea, sí son marcos, digamos, que han tenido pues una complejidad incluso local y federal, que ha implicado pues la discusión entre muchos actores y agentes culturales, y que pues desde nuestra parte, desde la parte legislativa, pues nosotros continuamos, ¿no? O sea, no detuvimos, digamos, que este trabajo, a pesar, digamos, de la complejidad, ¿no? De hacerlo a distancia, o de no contar, digamos, de manera formal con los lineamientos específicos para trabajar así en el Congreso. Gracias, Michelle. Bueno, de mi parte, pues la verdad es que quiero comentarles que creo que la contingencia sanitaria no solo pone a prueba a un gobierno o a los propios privados también, sino también pone a prueba la aplicación de una ley. Ya lo decía Michelle hace un ratito, la verdad es que cuando empezó la crisis sanitaria, el tema de la pandemia, empezaron a implementarse algunas acciones. Lo primero que hicimos en el Congreso fue voltear a ver cómo podíamos sesionar para no poner en riesgo a ninguno de los trabajadores del Congreso, y veíamos que la ley era muy rígida, muy rígida en el aspecto que decían, tiene que venir y sesionar aquí, en el Congreso, de manera presencial. Entonces, lo primero que se hizo fue revisar este marco normativo, su ley orgánica, y hacer una reforma para poder implementar las sesiones vía remota y que la forma en que se venía trabajando en el Congreso cambiara. Eso mismo, la verdad es que ahorita nos está pasando con la Ley de Derechos Culturales de los habitantes y visitantes de la Ciudad de México. De hecho, quiero comentarles que al interior de la comisión, el equipo técnico y a petición de la diputada Gabriela Osorio, estamos haciendo una revisión minuciosa de cada uno de los artículos de la ley, aprovechando, como ya lo decía Michelle, que se están por expedir 4 normas más aquí en la ciudad en materia cultural, aprovechando que las vamos a armonizar, también nos estamos viendo en la necesidad de revisarlas y ver de qué manera vamos a actualizar esta ley conforme a la nueva normalidad.
porque es a lo que vamos a transitar, a una nueva normalidad que nos permita realizar las actividades que se venían haciendo de una manera más segura. Y lo digo de esta forma porque el mayor número de las actividades culturales, sobre todo en la ciudad, se realizaban al aire libre, en grandes contingentes, y ahorita, desafortunadamente, que fue a lo que nos encontramos. Veíamos que pues las leyes suelen ser muy rígidas, donde dicen las cosas se hacen así, así y así, pero no incluían, por ejemplo, el uso de las nuevas tecnologías. Nosotros aplaudimos hace poco una de las actividades que se emprendieron por parte de la jefa de gobierno a través de la Secretaría de Cultura, que fue abrir la cartelera para la ciudad, para que cualquier ciudadano pudiera seguir gozando de estos espacios, de estos eventos culturales, sin tener que caer en algún riesgo sanitario. La verdad es que ha sido complejo. Nosotros seguimos todavía, al igual que cuando se pensó la reforma a la ley orgánica del Congreso para poder implementar las sesiones vía remota, también estamos ahorita trabajando casi todos los días a distancia, aprovechando las nuevas tecnologías, para poder repensar esta nueva ley de derechos culturales, si es el caso, o las reformas pertinentes que permitan, tanto a quienes la aplican como para quienes gozan de estos beneficios, realmente hacer uso de los derechos culturales que otorga nuestra Constitución de la Ciudad de México. La verdad es que seguimos todavía en mucha actividad aquí en la comisión. Me voy a volver, a lo mejor voy a parecer reiterativo, pero justamente era algo que ya veníamos pensando antes de que iniciara la crisis sanitaria. Una de las primeras tareas fue, vamos a expedir una ley de patrimonio, vamos a ver qué es lo que se tiene que reformar. Ya habíamos echado ojo a algunos artículos de la ley de los derechos culturales, ya habíamos revisado la ley de fomento cultural del Distrito Federal, que sigue vigente y que próximamente también habremos de presentar un paquete de reformas para poder armonizarla con las nuevas leyes que vamos a expedir. Pero la crisis sanitaria, la verdad es que nos puso un reto más grande, que fue el cómo vamos a seguir garantizando que estos espacios públicos sigan siendo de utilidad para que, sin que pongas en riesgo a nadie, y sobre todo atendiendo pues las recomendaciones que las propias autoridades sanitarias, tanto a nivel federal como a nivel local, vienen emitiendo. Entonces, eso es lo que se está trabajando. Las actividades que se han venido implementando han caído en responsabilidad de la Secretaría de Cultura, pero esto nos deja una gran lección y sobre todo un gran reto para el legislativo, para tener que armonizar esta nueva ley a la nueva normalidad que exige, que se exige después de esta crisis sanitaria. Es que estoy justo esa resiliencia que tuvo que salir de todos los sectores, desde los normativos, los agentes, las organizaciones civiles, los gobiernos, para enfrentarnos. De verdad es que esta experiencia es sumamente... estos hallazgos, ¿no?, que están compartiendo con nosotros, pues nos dan mucha ruta, ¿no? Y me obliga a pensar y hacerles la pregunta, porque desde San Luis Potosí, como ustedes saben, estamos codiseñando y trabajando en un ejercicio de participación ciudadana hacia la construcción de una carta por los derechos culturales. ¿Cuáles serían, Michelle, Aldo, las recomendaciones, las sugerencias hacia la construcción de estos procesos? También se los pregunto como expertos de la cultura y desde su posición dentro de la Comisión de Derechos Culturales de la Ciudad de México. Uy, sumamente complejo. Justo yo reflexionaba qué podríamos recomendarles desde este espacio territorial que es tan complejo, diverso y que tiene pues características específicas, ¿no? Como mencionaba yo, este rediseño jurídico, político, institucional de la ciudad, pues implicó pues sí, el tema de la autonomía, pero no de la soberanía, ¿no? O sea, en términos de cómo se construye la legislación en la ciudad, pues tiene características específicas que tienen que ver con las facultades, ¿no? Hasta dónde puede legislar la ciudad, hasta dónde puede hacer la ciudad para no
pues tropezarse, ¿no? Con las facultades de la federación, ¿no? Por ahí yo ponía pues el ejemplo del tema de la impugnación, ¿no? En términos de patrimonio de la ciudad, es decir, la ciudad establece en su constitución de manera muy clara y puntual, ¿no? La garantía, el respeto, la protección, la promoción, la salvaguardia de su patrimonio, pero la federación, o en este caso la Suprema Corte, fue muy clara en términos de las facultades, ¿no? En términos de decir, la ciudad no puede legislar sobre vestigios o restos fósiles, porque esa facultad es únicamente de la federación y en específico pues de los expertos del Instituto Nacional de Antropología e Historia y del INVAL, ¿no? O sea, entonces, en ese sentido, pues creo que una de las, y bueno, yo platicaba con Aldo que después del ámbito fiscal, creemos que el más complejo de legislar es el cultural, ¿no? O sea, es sumamente complejo en términos de diversidad, en términos de participación, en términos de que creo que nunca será suficiente los espacios que se abran, porque siempre habrá más voces que escuchar, siempre habrá más posturas, muchas de ellas encontradas, ¿no? Muchas de ellas en tensión. Creo que algo que para nosotros ha sido pues muy interesante es digamos que quitarnos esa idea de que lo cultural o los derechos culturales competen únicamente a las leyes que llevan el mote cultura, ¿no? O sea, eso creo que ha sido algo muy complejo, porque pues cuando estamos hablando de derechos culturales hablamos de espacio público, hablamos de poder justamente utilizar el espacio público para actividades culturales, hablamos de territorio, hablamos de desarrollo sostenible, ¿no? Hablamos de cómo se piensa la urbanidad y lo natural en la ciudad. Hablamos de las tensiones que ha habido por utilizar espacios en Xochimilco para filmar, ¿no? Es decir, la tensión entre la protección del patrimonio natural y tener o querer lograr cierto set de locación, ¿no? Entonces, creo que para nosotros una de las cosas más complejas ha sido pues realizar como este mapa de ruta, o sea, este mapa de qué es lo que qué marcos normativos tienen un impacto en la vida cultural o en el ejercicio de derechos culturales, y tratar pues también de tender puentes con aquellos agentes que no necesariamente están en el sector cultural, ¿no? Es decir, en la misma ley de espacios culturales independientes han surgido muchos temas, ¿no? Que tienen que ver con protección civil, con uso de suelo, con lo mercantil, que creo que es algo que pues todas nosotros hemos revisado muchas de las grandes ciudades del mundo, y en las grandes ciudades del mundo, es decir, no es un problema específico de la ciudad, ¿no? O sea, en Argentina, en Colombia, en Nueva York, en Londres, ¿no? En muchas ciudades tienen justo este dilema o esta complejidad de cómo legislar para los espacios culturales no gubernamentales y cómo están intrínsecamente relacionados otros diálogos, ¿no? Entonces, un poco para nosotros la experiencia o aprendizaje ha sido cómo generar diálogos asertivos. Sé que muchas veces hablamos justo de transversalidad y de cómo hablamos con otros tipos de agentes, pero para nosotros sí ha sido pues un gran aprendizaje cómo hablamos con la Secretaría de Economía del tema de cultura, cómo hablamos con finanzas del tema de fiscalización y del tema de beneficios fiscales para espacios culturales o para otro tipo de agentes culturales, ¿no? Ha sido cómo hablamos con Protección Civil acerca de cómo generar estudios específicos para las necesidades de los recintos culturales, ¿no? Ha sido cómo hablamos con arquitectos y urbanistas de cómo se piensa el ocio y el espacio público y el disfrute, ¿no? O sea, ha sido digamos que una gran recomendación que yo podría hacer, pues es cómo incluimos en la conversación posiblemente aquellos agentes que están o legislando o interesados en otros, posiblemente en ámbitos que no necesariamente vinculamos con el tema de derechos culturales, ¿no? O sea, en ese sentido va a ser muy importante para la ciudad el tema de la ley del sistema de planeación, o sea, es establecer el Instituto de Planeación Prospectiva en el que se va a pensar o repensar la ciudad a 25 años, y creo ahí yo que es fundamental que esté el sector cultural y los agentes culturales pensando en cómo se va a pensar justo el ejercicio y la garantía de los derechos culturales en el largo plazo, ¿no? O sea, cómo se va a diseñar ese programa de planeación y también de los mecanismos de evaluación
y monitoreo, ¿no? En ese sentido, pues nosotros también, yo creo que quedamos también abiertos para el momento en que ustedes pues nos llamen. Nosotros estaremos pues siempre abiertos a compartirles también este compendio que justo se ha venido generando, cómo pues compartirles, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la legislación y derechos culturales en la ciudad, cómo se complejiza, se transversaliza, y pues por nuestra parte cuenten con nosotros para compartirles pues también todos los documentos, materiales que hemos venido generando, y bueno, también los procesos y metodologías que se han implementado también muchas veces de manera diferenciada, porque los sectores son distintos, ¿no? También nosotros nos hemos encontrado que no es lo mismo, por supuesto, los agentes o el ecosistema y sistema de participación o cómo se organizan en el sector fílmico que en el sector de espacios independientes, que en otro tipo de sectores por disciplina, ¿no? Entonces, en este sentido también ha sido pues interesante para nosotros el tema de abrir siempre el diálogo, la participación. La comisión pues siempre ha estado abierta, antes de manera presencial, pero bueno, ahora tiene que ser en línea, y por nuestra parte, de nuevo, pues agradecerles muchísimo. Creemos que es muy importante, interesante y tal vez pues abrumadora, ¿no? La experiencia de la Ciudad de México, pero que también pues en el momento en el que ustedes necesiten, pues cuenten con nosotros para compartirles también pues lo que ha sido esta primera legislatura del Congreso de la Ciudad. Gracias, Michelle. Yo también, para ahondar un poco más en el tema. La verdad es que quiero platicarles que ha sido una experiencia. Ya se mencionaba al principio, la verdad es que agradezco. Se mencionaba que he tenido la fortuna de estar ya en diversas legislaturas, pero les quiero compartir que han sido 5 legislaturas en las que me ha tocado estar, tanto en lo local como en lo federal. Y en ninguna de ellas me había tocado tener un trabajo tan amplio y un reto tan fuerte como el de la expedición de las normas, a las que ahorita estamos ya en próximos días a discutir en el Pleno del Congreso. Y la verdad es que ha sido una experiencia maravillosa, porque los procesos que hemos estado implementando desde la comisión han sido únicos. No solamente nos hemos enfocado a darle vida al Parlamento abierto, sino realmente hemos estado saliendo a cada uno de los puntos que de alguna manera tienen un interés en cada ley. Voy a poner un ejemplo. En su momento, cuando trabajamos la Ley de Espacios Culturales Independientes, salimos a diversos puntos de la Ciudad de México a organizar foros donde estuvimos recabando la opinión, las propuestas de cada una de las personas que están involucradas en esta figura de espacios culturales independientes. Al igual que la Ley de Patrimonio, otro de los retos fue cómo hacíamos, cómo podíamos escuchar la voz de todas las personas que habitan esta ciudad. Nos llevó casi un año de trabajo esa Ley de Patrimonio, donde realizamos 6 foros en materia de patrimonio, 6 foros donde tocamos puertas incluso con vecinos para que nos prestaran un espacio para que pudiéramos escuchar la voz de habitantes de distintas alcaldías, ¿no? Y sobre todo en cada una de ellas encontramos distintas particularidades. No era lo mismo llegar a escuchar a los habitantes de la alcaldía de Xochimilco que cuando escuchábamos a los habitantes de la alcaldía de Cuauhtémoc. Las necesidades fueron distintas, el poder tratar de llegar a acuerdos con ellos para poder verse reflejado el sentir en una ley fue realmente un reto muy importante. Lo mismo lo hicimos también con académicos. Una vez que trabajamos una propuesta, que teníamos un proyecto, nos dimos a la tarea también de ir y tocar la puerta de académicos de la talla del doctor Wolfi Cotton, por ejemplo. Por ahí nos acompañó el doctor Sánchez Cordero, también en la revisión de estos marcos normativos. Y la verdad es que fue muy enriquecedor cuando veíamos la parte, digamos, más humana en estos foros, a cuando entrábamos a la parte técnica, a la parte académica, que era donde encontrábamos a veces a lo mejor diferencias. Y no fue lo mismo después de tener ya este proyecto, llegar también y sentarnos con las autoridades que van a aplicar la norma.
Es decir, llegar con gobierno y decirle, a ver, mira, estamos trabajando en un proyecto y te queremos invitar a que tú también lo revises, porque no queremos crear un marco normativo que va a ser letra muerta, una ley que no vas a poder aplicar. Queremos tu opinión. Y entonces, la verdad es que fue muy gratificante. Tan solo en una ley, si les platicáramos, la cantidad de personas que se vieron involucradas es muy grande. Y la verdad es que para nosotros fue muy gratificante el haber podido salir a estos espacios, recabar todas estas opiniones, todas estas propuestas y ver que justamente hace una semana teníamos el fruto de nuestro trabajo ya casi materializado al haberse aprobado un dictamen al interior de la Comisión de Derechos Culturales. Falta todavía su discusión ante el Pleno, pero estamos seguros que pues el proyecto va lo bastante sólido para poder llegar a los consensos, a los acuerdos necesarios para que se pueda expedir esta norma. La verdad es que, reitero, fue un proceso bien complejo, pero algo que nos ayudó mucho fue el haber escuchado y el haber escuchado a distintos sectores. Reitero, fue ciudadanos, fueron autoridades, académicos que también son ciudadanos, pero de alguna manera su punto de vista para nosotros fue esencial. Y pues bueno, estamos por cerrar con estos proyectos de ley. Auguramos que para ustedes también vendrá algo similar. La verdad es que esperemos que les vaya de lo mejor con esta Carta de los Derechos Culturales. No es sencillo el tema cultural. La verdad es que ustedes mismos ya lo están viviendo. Y pues bueno, qué bueno que estén realizando este tipo de espacios, que se estén recabando la experiencia de otras ciudades. Ya lo veíamos en las mesas las 4 mesas anteriores a estas que ustedes celebraron, y pues no nos queda más que agradecerles esta invitación, reiterar el agradecimiento también de parte de la diputada Gabriela Osorio, y pues bienvenidas este tipo de eventos, y ojalá si en el futuro hay otros eventos, pues con gusto estaremos participando si se nos invita, y pues mucho éxito. Muchas gracias, Aldo, Michelle. Nos anima mucho, nos entusiasma sabernos acompañados de voces expertas, de quienes ya han andado este camino. De verdad, agradecemos muchísimo que hayan aceptado esta invitación. Nos dan muchas certezas de que vamos por el camino correcto. Sabíamos desde el inicio que no iba a ser sencillo y sin embargo, bueno, pues agradecemos esa solidaridad, ese acompañamiento que también la diputada nos ha expresado. Y bueno, pues también estaremos muy pendientes, les deseamos igualmente mucho éxito, estaremos pendientes de esta agenda legislativa de la Ciudad de México. Siempre hay que mirar a esta ciudad para saber qué está sucediendo en nuestro país, obligadísimo para los que estamos pendientes, involucrados en el sector. Secretarios, bueno, pues pedirles su cierre antes de finalizar la sesión y platicarle a nuestra audiencia qué viene después de este cierre de ciclo. Muchas gracias, Michelle, Aldo, por su participación. Reciban un abrazo muy solidario y una invitación para que estén cercanos a nosotros desde la Dirección de Cultura. Un abrazo muy grande. Sí, pues yo nada más de manera muy breve. Muchas gracias, directora, y de verdad mandar ahí nuestro agradecimiento a la diputada, a Gaby Osorio, y nos viene a confirmar a nosotros 2 premisas en las cuales hemos nosotros partido, que es poner siempre en el centro de la decisión a los ciudadanos. Y segundo, obviamente, cómo ese es gran rompecabezas, como decía Michelle, que a veces pudiese ser algo abrumador, pero en el cual es pues, muy importante poder delimitar esas acciones que se tienen que implementar para que tengan vida. Y no vamos nosotros únicamente a llegar a la implementación de esta ley, sino que va a tener que seguir con la creación tanto de institutos y de acciones que le van a dar obviamente viabilidad y acciones concretas para que el ciudadano pueda ver efectivamente ese esfuerzo jurídico reflejado en su día a día. Entonces, para nosotros es confirmar algo que desde un inicio lo teníamos como con una claridad, y es la parte de este gobierno municipal, que sepan desde el gobierno municipal de San Luis Potosí, a través de nuestro alcalde Javier Nava Palacios, pues la postura es esa. Hoy día, entendiendo la complejidad de fuerzas políticas, pero creemos que el ciudadano es realmente quien hace las ciudades, quien vive las experiencias,
Y hoy día nosotros como funcionarios estamos de paso, verdaderamente esa es nuestra función y creo que el legado y más importante que podemos hacer es crear políticas públicas de largo aliento. Entonces, de verdad, muchísimas gracias Michelle, muchas gracias Aldo y de verdad, directora, muchísimas gracias por este importante conversatorio que viene a nutrir gran parte del rompecabezas que también ahorita nosotros en San Luis Potosí nos estamos encontrando. Gracias, Pues yo Sebastián. agradecerles la invitación y la participación que han tenido tanto Michelle como Aldo. Ha sido sumamente importante y yo me quedaría con dos premisas básicas. La primera es que la construcción de la normatividad tiene que estar vista desde todas las aristas que componen a una sociedad y esas son N cantidades que hay en cualquier tipo de ciudad y la Ciudad de México es sumamente compleja y siempre da gusto ver que hay una progresividad y que es punta de lanza la Ciudad de México en todo esto. Y la otra, que mencionaba Michelle, parece muy básica, pero es sumamente elemental. Hay que crear normatividad que pueda ser aplicada, ¿no? De repente nos queremos ver tan rectos y pensamos como tan en largo aliento que acabamos haciendo una que no necesariamente cuando llega al Ejecutivo puede ser aplicada de la mejor forma. Creo que ese es uno de los grandes retos. Y finalmente decirle a la ciudadanía que estos procesos también son de largo aliento, ¿no? De repente el proceso legislativo no se ve todo y ahorita qué bueno que Aldo nos pudo exponer de forma breve todo lo que implica la creación de la normatividad. Entonces estoy seguro que esto también será un legado que así como a ustedes les tocó recibir algo, nosotros lo que tenemos que hacer, y ahí sí les volveremos seguramente a insistir y a buscar, será, ya tenemos algo que finalmente se los vamos a dejar a la que sigue, ¿no? Como dice nuestro secretario general, pues nosotros venimos de paso y también se nos está acabando el tiempo de ser parte de este gobierno, pero lo que queremos dejar son tanto marcos normativos como instituciones. Entonces, y que sean de fácil aplicación y que sirvan sobre todo a la ciudadanía. Entonces, agradecerles otra vez y sobre todo a la diputada Gaby Osorio, que esperemos nos pueda acompañar la próxima vez, y agradecerle a la Dirección de Cultura por todo este ejercicio, acompañada de UNESCO, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y de Ibercultura. Pues muchísimas gracias a todos. Llegamos al fin de este ciclo de experiencias ciudades que compartieron durante estos 4 últimos jueves precisamente con el objetivo de animarnos, de orientarnos y bueno, pues qué manera de cerrarlo con la presencia de nuestros invitados. Nuevamente, Michelle, Aldo, un extensivo saludo a la diputada, nuestro agradecimiento y bueno, para todos los que nos siguen en redes sociales, comentarles que se avecina ya el tercer y último conversatorio internacional, Derechos Culturales y Fomento a la Creatividad, ese que quedó pendiente, que fue interrumpido por la contingencia sanitaria. Consiste en un ciclo de videodiálogos en línea, en vivo, con expertas y expertos nacionales e internacionales para detonar justo la reflexión y el intercambio entre nuestros agentes locales sobre los posibles contenidos de la Carta de la Ciudad de San Luis por los Derechos Culturales. El primer videodiálogo se llevará a cabo el próximo martes 29 de septiembre a las 18 horas. Igual transmitiremos por los canales oficiales de UNESCO México y de la Dirección de Cultura del Gobierno Municipal de San Luis Potosí. Participan Lorena Wolfer, Horacio Franco y Fran Illich. En este espacio vamos a detonar reflexiones sobre los frentes de actuación, recuperación y resistencia ante los efectos vinculados a la emergencia por COVID-19 de los y las trabajadores de la cultura, particularmente de quienes se encuentran en la práctica artística, su campo de desempeño profesional, un tema urgente que atender en estos momentos. El segundo videodiálogo, Políticas Culturales para la Resiliencia, el próximo miércoles 30 de septiembre a las 18 horas, también por los canales oficiales de UNESCO México, Dirección de Cultura y vinculado al cuarto encuentro de redes del programa Ibercultura Viva, con la presencia de Emiliano Fuentes, la doctora Lucina Jiménez y Ernesto Piedras. En este espacio lo que haremos será identificar, intercambiar y poner sobre relieve los nuevos componentes necesarios a integrarse en la política pública local en materia de cultura, partiendo del reconocimiento de la nueva serie de retos que deja al sector la emergencia sanitaria del COVID-19.
Y por último, el próximo jueves 1 de octubre a las 18 horas, con la presencia de Esther Hernández, Conrado Romo y Gabriel Anguiano, un espacio de reflexión en torno a la innovación cultural para el reencuentro en la nueva normalidad. ¿Cuáles son los retos de la recuperación afectiva y del espacio público con las herramientas del arte y la cultura tras este periodo de confinamiento ligado a la pandemia por COVID-19? Los invitamos a todos, no es un espacio exclusivo para creadores, estamos involucrados todas y todos los ciudadanos. Gracias por su presencia, estén pendientes de las comunicaciones oficiales en nuestras redes sociales. Muchas gracias por su presencia y que tengan una excelente noche. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.